Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Texto y Contexto. Soy Luis Francisco Blandón en nuestros estudios en Caracas, Venezuela. El entretenimiento y las expresiones artísticas que consumimos a diario no son neutrales. Detrás de las películas, de la música, de los libros y las tendencias globales existen grandes industrias y estructuras de poder que históricamente imponen una visión del mundo basada en valores específicos y lógicas de mercado. En ese escenario y para los expertos, la crítica cultural contemporánea se convierte en un ejercicio de cuestionamiento necesario, de análisis de estos productos masivos para comprender cómo influyen en nuestras sociedades. La crítica cultural, para otros, nos invita a reflexionar sobre la diversidad, promoviendo que la cultura sea un territorio de libertad y de expresión propia y no simplemente un reflejo de los intereses del mercado. Justamente hoy, en Texto y Contexto, abordamos la importancia de la crítica cultural. Bienvenidos. Según especialistas, el ejercicio de la crítica cultural radica en su capacidad para exponer los entramados que posicionan visiones estéticas y discursivas que privilegian el pensamiento hegemónico. Además, desmantela las lógicas de dominación eurocéntricas y busca transformar la producción cultural en herramientas de liberación y concienciación política ante la asimetría que disponen las industrias capitalistas del entretenimiento. Allí teníamos el perfil de nuestro programa, de inmediato con nuestros invitados acá en nuestro estudio. Empezamos con Joel Linares Moreno, poeta y promotor cultural. Muchísimas gracias, Joel, por tu tiempo con nosotros y la audiencia latinoamericana. También me acompaña Antonio Núñez Aldazoro, periodista y docente. Muchas gracias, profesor, por su tiempo. Y Luis Felipe Bellorín, filósofo docente, coordina el taller de estudios literarios La Casa de Nuestra América José Martí. Muchísimas gracias, profesor, nuevamente con nosotros acá en nuestros estudios. Quiero empezar con una pregunta muy general, Joel. ¿Para qué sirve la crítica cultural? Mira, primero yo creo que antes de abordar el tema de la crítica cultural sería interesante quizás abordar la categoría de cultura. Sí. Porque si bien pueden existir diversas interpretaciones, creo que para poder de alguna manera ordenar el discurso y ordenar la conversación, hay que partir del hecho de que la cultura, podríamos hacer un breve resumen, que es la forma de hacer, de decir y de relacionarnos en lo cotidiano, en la cotidianidad, o sea, en la costumbre. Ahora bien, el arte es una expresión de la cultura. Y, claro, en ese sentido podríamos entonces estar hablando de la necesidad de la generación de un proceso que permita tener una visión crítica acerca de las expresiones del arte, de las expresiones que concretamente que plantean posiciones estéticas ante la vida, interpretaciones de la realidad para la construcción entonces de lo que nosotros podemos denominar la belleza, para desentrañar de alguna manera las intencionalidades que existen detrás de ese mismo proceso. Así hay que partir de que el arte no es aséptico, no hay el arte por el arte. El arte está bañado, sumergido, de alguna manera completado directamente por el pensamiento y la ideología del creador. Sí. Y ese creador de alguna manera también está bañado y sumergido en un contexto cultural, en un contexto histórico. Correcto. En ese sentido, desentrañar las intencionalidades del creador permite a través de la crítica cultural poder desentrañar las realidades, las intenciones que tiene esa obra o esa expresión de la cultura. Sí, interesante concepto. En este caso, Antonio, ¿estás de acuerdo? ¿Cuál es el concepto que tú le das a la crítica cultural? Sí, totalmente de acuerdo con Joel, coincido con él totalmente. Lo que agregaría es que actualmente la crítica cultural en América Latina, en nuestra América y en el Caribe es algo muy importante por la tradición que tenemos nosotros histórica de analizar nuestra realidad. Hoy en día que hablamos de pensamiento crítico nuestroamericano, hablamos de filosofía de la liberación o todas las corrientes de pensamiento que se unifican para algunos en el pensamiento decolonial, la crítica cultural latinoamericana ha sido muy importante. Este año estamos celebrando el centenario de uno de los personajes más importantes de la crítica cultural nuestroamericana, que es Ángel Rama, que tuvo mucho que ver para analizar, como decía mi compañero, las intencionalidades no solamente del creador o el productor, en caso, como decías tú, de otras expresiones culturales como las mediáticas, la televisión, la radio, la música. Y Ángel Rama, uno de los aportes que nos da es que en el caso de la crítica cultural, a partir de los libros, era analizarlo en su contexto sociopolítico.
En Ciudad Letrada también él analiza cómo los escritores pertenecían a una sociedad, pertenecían a un modelo, en ese caso colonial, moderno, que tenía un anclaje muy fuerte en el pensamiento eurocéntrico, Sí. y eso desenmascaró, como decía mi compañero, desenmascaró un poco esas intencionalidades, y él es el padre para algunos de la crítica cultural como la conocemos hoy. Y hoy en día la crítica cultural es importante no solamente se dice sobre el arte, sino, como decía Joel, todas las manifestaciones culturales y por tanto toda la producción simbólica y cultural del ser humano. Y ahí se incluyen no solamente, como se creía antes, que la crítica cultural era el libro, la literatura, las artes plásticas, el cine, la arquitectura y otras manifestaciones artísticas, sino que es toda producción cultural del ser humano. Sí. Y nuestra América tiene una tradición crítica sobre la realidad que le ha rodeado, la realidad mediática o la realidad artística, y esa realidad hoy en día se ha visto trabajando muy fuertemente porque en las 3 décadas que nos ha tocado vivir en nuestra América ha hecho un proceso de capacitación que nos hace críticos culturales, no solamente a los especializados, los académicos, sino a la gente en general, a los pueblos. Sí. Profesor Bellorín, importante estos conceptos de crítica cultural. Preguntarle también cuál es la función social de la crítica cultural contemporánea. Pero la crítica cultural o sociocultural debería estar dirigida a develar lo que no se nos hace visible. Por ejemplo, todo lo que estamos aquí. ¿Por qué él está vestido de esa manera? ¿Por qué tú usas esos lentes o yo estos lentes? ¿Ves? ¿Qué está detrás de eso? El concepto de estética nos viene del siglo XVII y las ideas que tienen que ver con la crítica nos vienen del siglo XIX. En el siglo XX, por ejemplo, la Escuela de Frankfurt, a través de Theodor Adorno, Horkheimer y, bueno, Walter Benjamin, nos hicieron crítica a la cuestión de la industria cultural. Entonces, la idea de hacer el análisis es develar eso que es trabajado en nuestra ideología, entendiendo aquí ideología como falsa conciencia. Yo me muevo, por ejemplo, en el pensamiento del pensamiento de la praxis. Entonces eso significa que hay una superestructura como totalidad que tiene que ver con las referencias económicas, esa relación. Sí. Nosotros vivimos, siempre lo he insistido en eso, un modo de producción global. ¿Ves? Entonces, el arte, por el arte sería un concepto liberal o neoliberal. Entonces yo, por ejemplo, yo hago poesía, escribo poesía, tengo una obra publicada. Yo cuando estoy en mi escritorio, cuando grabo, entonces yo estoy produciendo, estoy allí, pareciera que fuera la poesía pura, ¿verdad? Pero resulta que no, yo formo parte de un contexto socioeconómico, cultural, y entonces eso también tiene sus límites. Y entonces la crítica cultural es para develar eso, que está detrás de eso. Entonces viene siendo como una toma de conciencia porque la idea no es repetir. Nosotros estamos condicionados. ¿Ves? Y entonces pensamos que el condicionamiento es lo que nosotros tenemos que permanente hacer, y es lo que conversaba hace rato con el compañero aquí, sí, entre la verdad y la mentira. Entonces cuando vemos la verdad o la mentira, son condicionamientos que tienen que ver con la hegemonía. Entonces incorporo aquí dentro del concepto de la crítica sociocultural la hegemonía. Nosotros estamos dominados por hegemonías, pero como somos, por ejemplo, si tuviera que hacer un análisis sobre crítica cultural, entonces me voy a la educación, cómo estamos educados, me voy a la moral, me voy a la morada, me voy al hogar. Que parte de eso lo mencionaba Ludovico Silva justamente. Claro. Aprovecho de invitarlos a todos este lunes. Vamos a hacer un análisis sobre teoría de la ideología en general y cultura. Porque en este tipo de sociedad lo que se conoce como cultura es precisamente, bueno, dinero, mercancía, dinero. Pero si yo coloco mercancía primero y después coloco dinero y después coloco mercancía, yo estaría ahí saliéndome de los cánones que toda producción cultural la saco dentro de la cuestión mercantilista. Claro. Pero nosotros resulta que estamos metidos dentro de la cuestión mercantilista. Entonces, toda la cultura es mercantilista. Y nosotros caemos en el juego. Claro, yo entiendo que tenemos que hacer el juego. Claro. Ahora, es importante, Joel, porque tú eres promotor cultural, por supuesto, y hay una función social dentro de la crítica cultural. ¿Cómo estás viendo ese escenario, no solamente en tu país, sino también en el resto del continente, la importancia de la función social que tiene hacer crítica cultural contemporánea? Mira, hace muy pocos días dejó este plano Gloria Martín,
Y ella escribió un libro hermosísimo que creo que es necesario desempolvar para mucha gente, que es Animación metódica y melódica de la animación sociocultural. Ella planteaba allí unos elementos paradigmáticos, o sea, el paradigma de la gestión de las artes. Porque en realidad lo que hace la institucionalidad de un país es hacer gestión sobre las artes y la protección del patrimonio, no hace gestión de la cultura. La cultura se está haciendo cotidianamente. Entonces, Gloria Martín planteaba que existe un paradigma, que es el paradigma de la promoción, donde yo voy a llevar cultura a un territorio, ¿no? Donde parto del hecho de que yo estoy iluminado y llevo cultura a ese territorio. Sin embargo, ella decía que lo que verdaderamente es revolucionario es la constitución de un nuevo paradigma, que es el paradigma de la animación sociocultural, donde planteaba: yo voy a encontrarme con la cultura del territorio y conjuntamente con los que están en el territorio vamos a construir la dignidad colectiva. Esa dignidad colectiva, que parte del hecho de los haceres, de los saberes en el territorio, tiene una potencia gigantesca, que va mucho más allá de la contemplación. Es el tema porque al fin y al cabo el arte en su elemento primigenio también era un elemento utilitario. Es decir, el arte de nuestros ancestros tenía una connotación, aunque fuese espiritual, de carácter útil. Es decir, era útil para la construcción de una sensibilidad necesaria para la construcción de la dignidad colectiva. Y en ese sentido, regresar a ese espacio, más allá de solamente el entretenimiento, es regresar a recrear, rehacer la realidad a través de la generación de potencias en el territorio, a través de la expresión de esa expresión de la cultura que es el arte. Y bueno, hay desde el punto de vista cultural muchos desafíos, sobre todo para la crítica, porque en un contexto precisamente de lo que son las redes digitales, de las pantallas, pues obviamente se generan también alguna duda en las personas o en los usuarios de estas redes sociales sobre lo que es la crítica cultural y quién desempeña ese papel en nuestro continente y el mundo. Vamos a ir con esto a una breve pausa y al regreso seguimos abordando el día de hoy crítica cultural necesaria el día de hoy, crítica contemporánea y sobre todo quién la ejerce. Ya regresamos. Gracias por seguirnos en Texto y Contexto. Crítica cultural contemporánea, la importancia de este concepto lo hemos abordado en la primera parte y bueno, seguimos analizando el tema y quería preguntarte, Antonio, porque para muchos de los usuarios que nos están viendo en este momento puede que haya escuchado el oficio de crítico cultural y se les venga a la cabeza la idea de una persona que dice qué película es mejor, qué película es mala, qué libro puede ser bueno. Entonces, ¿cómo explicar el perfil de un crítico cultural en la actualidad? Buena pregunta. Dijiste algo cuando íbamos al corte, que es muy importante. El profesor Bellorín había dicho lo de la hegemonía, ¿no? Hoy en día vivimos una cultura hegemónica que es envolvente, como dicen ahora los teóricos de la comunicación digital. Y luchar contra eso hace más que nunca muy importante la crítica cultural, como le llamas tú, contemporánea. Y lo primero que hay que vencer son las concepciones erróneas que hay sobre qué es crítica cultural o qué podría ser el crítico cultural. O el sistema para esa crítica, porque sí. Veo que incluso hasta niveles de estrella, por ejemplo, para ver si un libro es bueno o no, ¿no? Exacto, y de eso no se trata, porque lo que llamamos antes una reseña cultural periodística o una crítica artística, donde se concentraba solamente en el objeto artístico, era lo que antes se pensaba que era un ejercicio que tenía incluso profesiones como el periodismo o los comentadores, y que eso estaba supeditado a cierto tipo de prensa, a ciertos sitios especializados en la prensa diaria. Claro. Eso ya no existe. Y además que se concentraba en el objeto directamente. No trascendía, como decíamos que hacía Ángel Rama con la literatura, que era ver las relaciones de poder, las relaciones hegemónicas que están insertas o que están transversadas en el objeto cultural. Entonces, el crítico cultural no es ese periodista reseñador de teatro, reseñador de cine o reseñador incluso de arquitectura.
El crítico cultural se vale de cierto aparato crítico donde está la hermenéutica, está la filosofía, están otras disciplinas, la sociología, la historia, para poder ver, como han dicho mis compañeros, no el objeto en sí, sino las relaciones hegemónicas de producción del objeto y las producciones hegemónicas de recepción del objeto. Como decía Bellorín, está mucho los modelos estéticos que no han sido impuestos por el modelo colonial, liberal, burgués, heteronormativo y todo lo que siempre hablamos Es decir, la persona que hace crítica cultural es también un impulsor del pensamiento crítico. Sí, incluso hemos hablado aquí de Ludovico Silva. Para nosotros, estábamos comentando antes, Ludovico Silva fue un gran crítico cultural. En el caso de Venezuela hay un tipo de crítica cultural que se creyó para muchos como una crítica artística, pero realmente el objeto de arte le permitía hacer una crítica de la cultura, como dice también Julio. Por ejemplo, yo siempre pienso en Juan Nuño. Juan Nuño tiene un libro que recopila todas sus crónicas, todas sus reseñas de películas, donde la película, él no comentaba la película. La película era una forma de ver la sociedad en la que vivimos y ver las relaciones de poder. Yo siempre recuerdo que él tiene una reseña, un texto sobre Pelotón, de Oliver Stone. Y él no comenta si la película es buena o mala, sino comenta que la película da cuenta del lloriqueo histórico que ha tenido los Estados Unidos a través de su cine por haber perdido Vietnam. Y entonces lo que hace el filósofo Juan Nuño, que tiene un aparato crítico bastante poderoso, como el profesor aquí presente, porque es filósofo, le permite hacer crítica cultural. Lo que hizo Ludovico Silva, lo que hizo para algunos Michel Foucault, lo que está haciendo parte de los teóricos o pensadores decoloniales es analizar los productos culturales. Como Ramonet dice, en momentos de crisis emergen como monstruos y esos monstruos son productos de la cultura. Está lo bueno, como dice Julio, que es un promotor, pero están las cosas que tú has comentado, lo que está sucediendo en redes sociales, lo que vemos en medios, lo que vemos en la política, que también es cultura, y que cuando analizamos el objeto ya no estamos analizando solamente un libro o una película, sino que estamos analizando un producto de la cultura o un producto que nos da cuenta de la cultura y más allá de la cultura, o es parte de la cultura, de la condición humana. Sí, el entorno social y cultural que envuelve a la obra y que por supuesto ha tenido la crítica cultural muchos referentes en ese sentido, Miguel Barnet, Roberto Fernández Retamar, Fernando Ortiz, en fin. Profesor, hablar de crítica cultural y de ese perfil que debe tener el crítico cultural, pero también la importancia de decirle a los jóvenes cómo hacer crítica cultural. ¿Qué se necesita en nuestro continente, sobre todo en nuestro continente, para decirle a los jóvenes hoy en día cómo hacer crítica cultural? Hay que enseñarle a darse cuenta cuando están siendo manipulados. Porque precisamente el enfoque de la palabra crítica ya conlleva el cuestionamiento. Como no va a tratarse si una película es buena o es mala, un libro es bueno o es malo, que no se trata de eso. Eso hay que tenerlo claro. Sino, ¿eso a quién beneficia? ¿Qué es lo que hay detrás? Por eso inicialmente decía que el que hace crítica sociocultural va a develar lo que no se nos hace presente. Porque a mí me gustan estos lentes. O sea, cuando yo voy, estos son los lentes que me gustan. Algo se instaló en mi preconciencia, fue instalado en mi preconciencia dentro de la forma de dominación de la sociedad en la que yo me desenvuelvo. Entonces hay que conocer la sociedad. Nosotros vivimos, por lo menos él es promotor cultural, yo he sido promotor cultural. Entonces yo voy a presentar unos productos y tengo una población para ese producto, ¿verdad? ¿A quién beneficia ese producto que yo estoy presentando? Va a ayudar a la toma de conciencia, a darme cuenta. Es decir, yo estoy manipulando el gusto que fue instalado allí. Lo estoy haciendo, tú utilizaste hace rato, al inicio del programa, la libertad. O sea, la libertad no es algo en abstracto. La libertad es una necesidad. ¿Ves? Entonces, yo tengo la necesidad de sentirme libre para actuar, para hacer, para moverme en ciertos espacios, para tener la forma de pensamiento. Por ejemplo, la religión. La religión es peligrosísima para el pensamiento crítico, porque te anula el análisis, te resuelve con 3 o 4 palabras a través del dogma. Entonces uno fija posición, entonces tú ves que hay como una permeabilidad cuando uno está utilizando ciencia y entonces la otra persona no quiere hacer el tránsito del camino para develar
precisamente a través del pensamiento crítico, eso que se le esconde, que es la dominación para que no actúe, o sea, se encuentre, no puede actuar, ¿ves? Porque la realidad que se le ha presentado es una realidad como si es lo único que hay. Ahora, hay corrientes religiosas que también promueven expresiones liberadoras, obviamente con el tema de, no solamente desde el punto de vista religioso, sino político también. Joel, tú eres también, como decíamos al principio, un promotor cultural y la importancia de no solamente quedarse en el producto, sobre todo en un momento en que la promoción deliberada de influencers sociales se ha convertido en un desafío también, ¿no? Para el tema cultural. Claro, el problema allí es cuando uno, dentro de la pureza o la inocencia, por ejemplo, uno habla de cristianismo. Sí. Entonces yo voy a los evangelios y entonces resulta que eso se transformó en religión de Estado. El Estado asumió eso y lo hizo para sí, lo tomó para sí. Sí. Entonces eso se convierte, para los que trabajamos con las cuestiones de coloniales, en cristiandad. Entonces la cristiandad es un peligro enorme desde el punto de vista porque es pensamiento único. O sea, es decir, este es el Dios verdadero y los demás dioses no son. Ahora, pero ahí está la teología de la liberación, por ejemplo, que lucha contra poderes hegemónicos. Sí, pero hay una diferencia entre el poder hegemónico. Fíjate, cuando el Papa visitó Nicaragua, estaba Ernesto Cardenal. Ernesto Cardenal, que hace ese tipo de pensamiento que tú estás asomando allí, se arrodilló. Y eso que Ernesto Cardenal tiene un libro enorme, así que se llama El Evangelio según San Valentín, donde hace una interpretación sociológica sobre el papel que tiene que tener la sociedad, ¿verdad? Para liberarse. O sea, nosotros no podemos esperar en esta forma de vida que se nos ha dado, porque esto es una forma de transición. Sí. Cada uno de nosotros tiene un espacio-tiempo. Nacemos, evolucionamos allí y morimos. ¿Ves? Esto es un milagro, es una maravilla. Claro. Entonces, ante esa admiración, uno dice, bueno, ¿de dónde yo vengo? Ah, no, Dios. Pero si yo me hago la pregunta objetivamente, yo vengo de mi papá y mi mamá, y entonces soy un óvulo. Bueno, ahora, en contraste con todo esto, ¿no, Joel? Vuelvo a la pregunta porque hay nuevos modelos de promoción y, por supuesto, hay recomendaciones basadas en algoritmos, en opiniones de influencers hoy en día, ¿no? ¿De qué manera esto estás viendo tú que es un desafío o no para la crítica cultural, Joel? Mira, Perdón. perdón. No, termina con esta idea para asomar en la respuesta y para el paso al compañero. Es que el algoritmo ha sido instrumentado precisamente para que no haya pensamiento crítico. Sí. Porque te va a manipular los gustos y te va a ir manipulando, llevando, porque hay detrás de eso un poder. Mira, hay un elemento central sobre el tema del algoritmo como nuevo mecanismo para la construcción del gusto. Yo le he dado un nombre, una categoría que es la ortopedia del gusto. Es decir, porque al fin y al cabo el tema es la construcción, la producción de una mercancía para poder ser vendida. Eso es lo que en realidad, porque es una relación concretamente comercial, un elemento de mercadotecnia, que permite entonces poder incluso hacer lo suficientemente efímero ese gusto para poder pasar a otro gusto, para poder pasar a otra estética. Claro. Porque el sistema, lo sabemos, el poder impone no solamente las categorías estéticas, es decir, lo bello y lo feo, sino que también impone las categorías éticas, lo bueno y lo malo, pero también impone la moralidad, la verdad y la mentira. Y en ese sentido, en esa triada que tenemos allí, el propio poder, como lo que planteaba la escolástica, donde la propia escolástica decía Dios es bueno, Dios es bello y Dios es verdad. Entonces, es decir, lo estético, lo ético y lo moral. Y en ese sentido, hoy día, otros mecanismos del poder plantean la posibilidad de la construcción de la belleza, de la construcción de la bondad, de lo bueno, de lo correcto y la construcción de la verdad. Eso se hace a través del algoritmo. El tema es cómo luchamos contra eso. Y es utilizado porque fíjate, con esto quiero nuevamente regresar a Ludovico. Ludovico plantea, en Belleza y Revolución, dice que un artista puede ser hasta reaccionario. Lo plantea así, un artista puede ser cuando verdaderamente es artista. Como decía Roque Dalton, un artista debe comprometerse con el hecho cultural más importante de su tiempo histórico o contra ese hecho cultural, pero nunca es
de alguna manera, si se echa de un lado, siempre toma partido. No es solo observador. Sí, no es solamente observador, siempre toma partido, siempre va a tomar partido. Y en ese hecho, lo que dice Ludovico es que cuando nosotros nos enfrentamos a su obra, así sea reaccionario, cuando nos enfrentamos a su obra, cuando leemos su poesía, cuando vemos su película, cuando vemos su puesta en escena, cuando escuchamos su música, cuando vemos su creación plástica, dice, se genera un proceso de revisión, de introspección, que hace cuestionar nuestro momento en la Tierra, ese momento vital, que hace cuestionar nuestro hacer en la Tierra. Y lo que plantea Ludovico ahí es que allí radica el poder intrínsecamente revolucionario y subversivo del arte y la poesía. Es decir, esa es la función del arte, la generación del escozor social que permita ver primero la verdad e intentar cambiar la realidad que existe, la realidad concreta que existe. Sí, sin duda, un tema muy interesante y que también a través de los comentarios de nuestros usuarios queremos enriquecer, por supuesto, este y otros temas en texto y contexto muy importantes. Le comento a toda la audiencia, contáctenos @telesurtv.net para este y otros temas importantes que hemos destacado y hemos debatido acá en nuestro estudio. Lamentablemente se me termina el tiempo. Muchísimas gracias a todos ustedes y también allá en casa por seguirnos a través de la señal de Telesur. Siga con nosotros.